Bienvenidos a Radio Visual. Hoy nos adentraremos en un territorio donde el arte sonoro se entrelaza con las energías de la tierra y los imaginarios culturales. Un lugar donde la geología, la geografía y la antropología se encuentran en un abrazo armonioso con los saberes ancestrales de las comunidades montañesas. ¿Qué relatos emergen de la intersección entre la ciencia y el arte, entre la tierra y la cultura? Hoy, en Radio Visual, tenemos el honor de dialogar con una exploradora de estos paisajes sonoros, una investigadora y artista que se ha dedicado a descubrir y documentar estas conexiones. Estamos con Caro Opas. Gracias. Hola, Caro, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Bien. Bueno, decir que hemos estado en un momento lluvioso de Concepción, estamos desde Concepción, y ha sido como todo muy salvaje el clima, en cierta forma. Sí. ¿Cómo te ha tomado eso? Buena pregunta. De hecho, estoy trabajando ahora preparando una exposición sobre el paisaje volcánico, pero estoy acá emplazada en Concepción, ya como editando todo el material que recogí, y ha sido súper inspirador tener la lluvia, este color, como recuerdo un poco ese paisaje de bruma al interior de la cordillera. Entonces, Bueno, antes de empezar a conversar con tu exposición, me gustaría que nos contaras un poco como el viaje de artista que se dice, como desde tu inicio hasta cómo llegaste ahora, porque creo que uno va descubriendo herramientas a lo largo del tiempo. sí. Yo comienzo a trabajar como artista como el 2000, bueno, mientras estudiaba, el 2010 aproximadamente, pero ya el 2013 fui definiendo un trabajo dentro del arte sonoro y un trabajo vinculado a estos espacios naturales, y desde ahí me empecé a preguntar sobre la física del sonido. Entonces, desde ese interés en la física del sonido y en la naturaleza o las energías terrestres, estas manifestaciones terrestres, comienzo a aproximarme al campo científico, como a interesarme por otras formas de conocimiento que son de pronto súper aisladas dentro de las artes, ¿no? Porque nosotros trabajamos bastante más cerca de la filosofía, por ejemplo. Y bueno, de ahí han ido surgiendo a través del mismo trabajo de campo, de la exploración de campo, ciertos hallazgos que se convierten en metodología o se convierten en objetos también de la producción artística. Sí, es como... ¿Cómo es? Claro, porque uno parte más o menos desde la escuela, pero en la escuela como que no te enseñan, no te equipan con estas herramientas, sino que es una formación siempre más clásica. Sí, muy técnica. Entonces por eso hicimos como el viaje de artista, que en el fondo parte como, igual de casi todos los profesionales, que como que dislocamos un poco nuestras profesiones y no ejercemos como tal, sino que simplemente son como bases para luego realizar otro tipo de práctica que la vida en cierta forma va construyendo. Entonces, tú partes en Valdivia. Sí. ¿Y hacia dónde has ido como fluyendo? Territorio y todo lo demás. Claro. Parto en Valdivia, y en Valdivia tengo varias experiencias súper reveladoras con el sonido. Entonces el sonido es como ese primer territorio de descubrimiento, y el sonido en entornos salvajes, como al interior de olas de mar, de cerros de olas de mar, por ejemplo, o entre medio de pastizales, ¿cachai? Ya luego de eso... empiezo a sentir que quiero viajar, como una necesidad de entrar en un movimiento como, no sé, como de perderme un poco. Y de hecho mis primeras piezas sonoras tienen que ver mucho con eso, con ese perderse dentro de paisajes que también un poco como salvajes, ¿no? Como ensueño. Y bueno, me voy, viajo, voy a Bolivia, Perú, regreso, pienso en quedarme en Iquique, y luego finalmente termino radicándome acá en Concepción, y luego por cosas de la vida termino yéndome a Suiza durante 2 años, y luego comienzo a extrañar, como que ya quiero asentarme, como que me aburrí de estar moviéndome. Y empiezo a extrañar también estos paisajes en particular, como... Los locales. Sí, como que allá nada me provocaba como sentido, ¿cachai? Ni el río, ni el agua, ni la montaña, y estaba rodeada de esos entornos, pero no sé, necesitaba este lugar. Y Pareciera que allá en Europa un poco más domesticada la naturaleza de cierta forma. Pues. Absolutamente, los cerros están todos atravesados por carreteras, y también hay una representación más hegemónica del paisaje. Bueno, claro, es Europa.
Dentro de este viaje, obviamente, como partimos otra vez desde la escuela, que tiene una formación un poco clásica, al encontrarse, por ejemplo, con las herramientas que te permiten trabajar sonoramente, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo te encuentras, por ejemplo, con la microfonía y todo lo que has desarrollado para poder captar este paisaje sonoro, estos paisajes sonoros? Sí, como desde los relatos también que voy recogiendo en los territorios. Por ejemplo, hay relatos súper potentes que de alguna manera me llevaron a prácticas sonoras bien particulares, como, no sé, me encuentro con una historia de gente que antiguamente hacía catutos con piedra y ese sonido se amplificaba por el pueblo, por ¿Catutos? ¿Qué son ejemplo. catutos? Los catutos de un pan mapuche. Ah, Entonces, me cuentan que alrededor de un río, todas esas personas llegaron de otro lugar, eran mapuches, y todas las tardes hacían catuto, entonces el sonido de las piedras moliendo el trigo se amplificaba por el pueblo. ¿Cachai? Y quizá no llegué a un dispositivo sonoro como tal, más que la conversación y el relato, pero llegamos a generar una acción catutera, cortando la calle, etcétera. Y otro hallazgo también, no sé, un tronco, por ejemplo, que encuentro con gente que se puede amplificar el sonido del río, o ahí van apareciendo como objetos también dentro del mismo campo, una máquina para cortar pasto, por ejemplo, de estas máquinas antiguas que la gente utilizaba como hechiza, también se convierte en un objeto como de amplificación sonora, aunque en realidad no era eso, pero como nada, claro. siempre estoy como dentro de este pensamiento de la amplificación, que amplifican las Pero cosas. sí, empezamos un poco como con lo más rudimentario, por así decirlo, como que lo Sí. más elemental de alguna forma. En cierta forma, una primera tecnología es poder escuchar y transformar la escucha para ponerla como escucha atenta, como Sí. profunda, y poder desarrollar estos dispositivos que en cierta forma son análogos, Sí. pero que también generan como... Porque igual, es súper importante conversar este tema de lo que es la escucha en sí, que pareciera a simple oído, que es como cuando conversamos, que el tema de prestar atención, pero vivimos en un ambiente que está todo el rato emitiendo fuentes sonoras. Entonces, es importante, por ejemplo, en tu campo de trabajo, cómo se activa. Entonces, como que me podrías definir un poco más el tema del sonido para ti. Claro, como si por ejemplo hiciésemos un análogo con la visualidad, ¿cierto? El clima afecta a N como ven nuestros ojos y creo que nada, como la escucha atenta no cierra la vista, pero sí expande la escucha en relación a estos fenómenos. Por ejemplo, en mi trabajo el fenómeno climático es súper importante, el sonido del agua y cómo el agua también genera espacialidades habitables, pero desde lo sonoro, y el cuerpo se envuelve de alguna manera en estos recorridos sonoros dentro del paisaje, como el paisaje deviene sonido de sí mismo, como materia sonora. Entonces, no sé si respondo a No, a tu no, sí, estaba pregunta. viendo que me hace mucho pensar y reflexionar en torno, por ejemplo, como te decía, las dislocaciones un poco de la práctica artística, porque en realidad el paisaje sonoro o todo lo que viene como del arte sonoro en sí, se encasilla dentro de lo que es artes mediales. Sí. Y las artes mediales se encasillan dentro de lo que son artes visuales, como este devenir en cierta forma, pero lo sonoro no es visual. O sea, te genera imágenes internas, pero no tienen nada que ver, o sea, sí que no con lo que es visual. Claro, yo creo que es una forma de visualidad, como es una imagen, ¿no? Yo trabajo harto con los imaginarios también, los relatos de estas historias que guarda la gente en las montañas, por ejemplo, y creo que todo esto, todos son imágenes, finalmente. No sé, un poco etéreas quizá, o no podemos como tocarlas, no son tangibles, pero claro, pero son otra manera de imagen, ¿no? Sí, claro. O sea, en el fondo, solo pensar que toda la semana pasada estuvimos escuchando lluvia permanentemente y viento. Sí. Y claro, uno se imagina la calle sin verla, o los árboles sin verlos. O sea, pensar en el Cerro Caracol, cómo estaría en este momento, y uno lo ve gris y como con los árboles moviéndose hacia todos lados. Evoca, yo creo que más que nada, y Claro. activa la imaginación de cierta forma. Para ir como hacia lo técnico, sí,
¿En qué momento tú llegas como al tema de la microfonía y cómo te perfeccionas ahí? ¿Cómo vas investigando el tema del aparataje, por decirlo, electrónico? Eh, a ver, con la microfonía, bueno, yo tengo una máquina igual muy muy básica en realidad de registro sonoro, ¿cierto? La grabadora, la Tascam, ahora tengo una Zoom, un micrófono direccional. Y cuando me equipo, por ejemplo, con el micrófono direccional, pensaba, ay, quiero alcanzar, no sé, la cascada y ver qué particularidad, como qué identidad sonora tiene una cascada, por ejemplo. ¿Cachai? O lo mismo con los hidrófonos, etcétera. Y aprendí a construir mis propios hidrófonos y un poco eso me permite como ir explorando como una diversidad de sonidos que... O sea, te vas autoformando un poco en este tema. Sí, autoformando, pero después, no sé, de pronto tengo una idea, ¿cachai? Como eh, quiero trabajar el tema de una roca que me cambió la orientación de una brújula. Entonces, ¿cómo traslado eso al sonido? Y no sé, llegué a generar, no sé, dos hemisferios que podrían ser el norte y el sur, pero que estaban como en igualdad de señales, por decirlo de alguna manera, sonoras. Entonces, y esas señales sonoras no las registré en ningún lado, sino que las produje como una frecuencia nada más, ¿cachai? En edición. Y nada, estas frecuencias se interceptaban entre sí, porque cada hemisferio se confrontaba, y al emitir cada hemisferio, que en el fondo son los altavoces, la frecuencia se anulaba o se amplificaba, y bueno, de ahí viene cómo crear este espacio sonoro que no solamente es sonido, sino también necesita oscuridad, por ejemplo, necesita generar como textura en la pared. Si me acerco, no quiero que la gente toque algo como sólido, denso, nada, entonces como forré todo con tela, una tela así gruesa, no sé. Nada. Claro, es como un viaje súper sensitivo de Sí. cierta forma. Claro, y lo otro es como los campos magnéticos y electrónicos que en realidad también emiten frecuencias de alguna forma. Y que eso como que llama un poco la atención, porque claro, ¿cómo uno se podría enfrentar a una exhibición de arte sonoro? Que generalmente uno se imagina siempre como con micrófono, pero claro, tú lo estás trasladando un poco más allá de solamente lo sonoro, sino hacia más un viaje sensitivo. Sí, igual me gusta mucho escribir, por ejemplo, y escribo hartas descripciones como de ese viaje sensitivo en estos paisajes, escuchando. Entonces, y eso también me gusta exhibirlo, y como parte de la producción de arte sonoro. Vamos a ir a un pequeño bloque, o sea, pequeño stop, y volvemos en 5 minutos.
Arte sonoro. El arte sonoro es una práctica artística que utiliza el sonido como su principal medio de expresión. Abarca una amplia gama de técnicas y enfoques, desde instalaciones y esculturas sonoras hasta performances y composiciones experimentales. Esta disciplina explora las cualidades físicas y perceptuales del sonido, su relación con el espacio y su capacidad para evocar experiencias sensoriales y emocionales. Grabación de campo. La grabación de campo es una técnica utilizada para capturar sonidos en su entorno natural, fuera de un estudio de grabación. Este método implica el uso de equipos portátiles de grabación para registrar una variedad de sonidos ambientales, como los sonidos de la naturaleza, ambientes urbanos o cualquier otro contexto acústico. Estas grabaciones se utilizan a menudo en la creación de piezas de arte sonoro, documentales, cine, música y otros proyectos creativos que buscan integrar sonidos auténticos y contextuales. Estamos de vuelta en Radio Visual del colectivo Toda la Teoría del Universo. El objetivo de este programa es en específico difundir la vida artística y los artistas de la región del Biobío. Obviamente centramos que casi todos viven en Concepción, pero la idea es difundir hacia nuestro continente y más allá, y nuestro propio territorio nacional, la práctica medial de esta ciudad. Bueno, estábamos conversando con Caro Paso, estamos hablando de este viaje sensitivo sonoro que ella hace y realiza en su obra, y me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo piensas tú que las tecnologías en cierta forma como que enriquecen tu trabajo? A ver... Y pensemos que las tecnologías un poco más allá, porque tú misma has dicho que, por ejemplo, empezaste con cosas más rudimentarias en cierta forma, como tecnologías más primarias, yéndote también, por ejemplo, hacia la microfonía, pero también no es una microfonía muy pro de última generación, sino que en el fondo igual trabajas un poco con ese linde. Bueno, a veces la tecnología es la obra en sí misma, como es la excusa de por qué se produce esa obra. Por ejemplo, esta máquina de cortar pasto que te contaba, que la reactivé y nada, se confrontaba contra un muro que era un paisaje idílico que no podía, al que no podía ingresar. Entonces, y es la restauración de esta tecnología muy rudimentaria que encontré en un pastizal, etcétera, y de ahí nace la obra, como del encuentro con este objeto tecnológico. U otra, no sé, un concierto de un temporal, que fue una obra que preparé a partir de encontrar una cantidad de basura, y entre ellos lavadoras con bombas de agua en un humedal, y como que pensé en la cantidad de elementos y que podían componer esa cantidad de herramientas tecnológicas, de utensilios tecnológicos, instrumentos. Y terminé construyendo un temporal con esos instrumentos, que era un temporal sonoro obviamente, pero súper visual por la misma presencia de la tecnología. Pero de cierta forma también se complementa muchísimo con las narrativas que tú quieres como lograr también con la obra, ¿no? Claro. Y el encuentro también con la tecnología está mediado por esas narrativas que estoy buscando siempre. Igual, volvemos de nuevo al punto de partida, porque a mí me parece súper interesante que la gente entienda, de cierta forma, cómo es construir, por ejemplo, un paisaje sonoro o una narrativa sonora, porque claramente, sí, otra vez se disloca un poco de lo visual en lo que la gente está acostumbrada en la producción artística del arte medial o las artes visuales. Cuando uno habla de artes mediales, se entiende mucho el mapping, como programación, estas cosas que son como más de punta, pero nosotros vivimos en un territorio donde el acceso, por ejemplo, a tecnologías que realmente son como contemporáneas, son o muy caras o son muy difíciles de acceder, o bien trabajas mucho para tenerlo. Por eso me parece sumamente interesante que tú me digas, por ejemplo, tengo una Zoom, tengo una Tascam, o trabajo con elementos que son más rudimentarios de alguna forma. Entonces, como que recapitulando esto, ¿cómo te va esta conformación entre tus narrativas, tu imaginario y el desarrollo de la obra? Sí. Está complejo. Es complejo. A ver, mientras tú me estás elaborando la pregunta, pensaba en el tiempo. Por ejemplo, la diferencia creo que entre la visualidad y lo sonoro
es que la visualidad requiere un espacio por sobre todo y lo sonoro requiere de un tiempo por sobre todo, como una secuencia de tiempo en el espacio. Y entonces la producción artística y estas narrativas tienen que atender un poco a ese tiempo, ¿no? No sé si estoy respondiendo. No, sí está bien, pero es que no lo había pensado en cierta forma como el tema del tiempo. Claro, lo sonoro tiene un tiempo, entonces como podrías como explicarte un poco más por ahí. Sí, porque, a ver, ¿por qué lo sonoro tiene un tiempo más allá de que es una secuencia, como la reproducción de una secuencia? No sé, en el caso si tienes una pieza sonora como una música, ¿no? Tiene un tiempo de reproducción, pero el sonido, en este caso estas instalaciones sonoras, para poder generar como provocar este estar inmersivo, ¿cierto? Dentro de un paisaje sonoro requieren de tiempo. No es algo como inmediato, creo. Requieren un tiempo de circulación, de tránsito, o por lo menos así lo creo yo. Un poco más de calma también con las cosas. Sí, intento de generar como ese tránsito también del espectador o del visitante, del escuchador. Claro, está bien. Y llevándolo a la práctica, por ejemplo, hablemos en general como de tus exhibiciones, cómo las planteas tú de alguna forma, o sea, porque en el fondo es súper importante entender que las exhibiciones igual tienen un diseño exhibitivo, por decir, valga redundando la palabra exhibición, pero tienen un diseño exhibitivo donde en general los artistas como que planean cómo se va a desarrollar, por ejemplo, esta postura de las obras que van poniendo. Sí, a ver, por ejemplo, el magnetismo inverso que les comentaba, que parte de esta roca que cambia la orientación norte y sur. Lo que hago, ¿cierto?, es generar estos dos hemisferios, pero la exposición finalmente se termina construyendo por la presencia del espectador. Entonces, si el espectador no está durante un tiempo recorriendo el interior de ese espacio y habitando esos puntos de silencio y amplificación, como que no hay obra, ¿no? Entonces, que me parece súper relevante, por ejemplo, cómo la construcción de una obra se piensa en relación a ese recorrido temporal, espacial que hace el visitante. Claro, estoy tratando de imaginarme más o menos cómo, es que en general cuando yo he ido como a museos y a salas de exhibición, en general como claramente las piezas sonoras son muchas veces un elemento que está ahí, que puede ser estético o no estético de adrede, o los cables ahí puestos. Pero claro, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a una escultura, un grabado, una pintura, uno tiene su tiempo de contemplación porque esto es súper importante dentro de lo que es el arte en sí, ¿cachai? Y sobre todo de arte, de las artes que en la práctica los espectadores no son... como decir, no consiguen la catarsis masivamente como puede ser la música, el teatro, la danza, que son disciplinas escénicas, sino que cuando uno enfrenta una exhibición es como una cosa súper íntima, es como personal. Entonces, como cuánto tiempo yo le dedico de observación, por ejemplo, a tal cuadro o a tal aparato. Pero en este caso, cuando es sonoro, está el aparato en sí y está el sonido, de alguna forma. Entonces, como que tratando de imaginarme, yo no he ido a una obra que sea generalmente todo sonido. Como que generalmente cuando es todo sonido es como todo audífonos de alguna forma, pero como enfrentar a otro tipo de exhibición, como que hasta el momento yo por lo menos no he ido. Entonces como que me gustaría que explicaras un poco más, desarrollaras un poco más el tema de la exhibición. Claro, bueno, inclusive con una pintura el artista tiene que tener súper claro dónde pone la pintura, ¿no? Y qué espera, cuánto tiempo, tener una idea de más o menos cuánto rato puede haber alguien como apreciando su trabajo, no sé. Y en mi caso, como te decía, claro, eso está como también definido, o sea, intento definirlo lo mayor posible. No sé, recuerdo otra obra que se llama Estado Líquido, que son varios parlantes que caen como lluvia, pero en cada uno de ellos, o sea, el conjunto forma una pieza sonora, pero cada uno de ellos es en sí mismo una pieza sonora. Entonces, como se puede ir recorriendo y puedes ir como transitando
por una gran pieza sonora que finalmente son micro piezas sonoras en cada canal, ¿no? Y como que eso también está estructurado para que el visitante haga este recorrido y camine bajo estas gotas de agua, por decirlo de alguna manera, que son los parlantes. Con el concierto del temporal igual pasaba un poco lo mismo, también había como una invitación a estar como casi bajo del agua, porque efectivamente estaba cayendo agua, que la estaba escuchando, o sea, como forzar esta inmersión, no sé. Ah, claro, el tema como inmersivo es súper importante, pero la escucha es inmersiva, vaya a empezar. Sí. Claro, porque la vista es como frontal. Como que el sistema auditivo es más espacial, tiempo y es inmersivo de alguna forma. Es bonito el tema de la escucha, yo creo, como para tratarlo desde una perspectiva artística, porque en realidad, bueno, estas nuevas prácticas que no son tan nuevas tampoco, digamos que el tema de la escucha profunda empieza recién, no sé, pues, a mitad del siglo pasado, o el tema del arte sonoro, también empieza como con la modernidad y la posmodernidad en cierta forma, con el tema industrial, porque antes la música era música, lo arte sonoro era musical. Y empezó como esta percepción de a tratar los sonidos ya no solamente como el espacio en el que vivimos y colindamos, sino como una práctica artística también. Y eso es como que es sumamente interesante cómo se ha ido desarrollando, porque igual no es una práctica tan antigua, por así decirlo, como las otras, como la pintura, digamos, este marco de las artes mediales que se llama así que en Chile, pero en realidad en toda Latinoamérica se llama de distintas formas. Antes de pasar a eso, me gustaría que nos contaras sobre tu exhibición que viene. Ah, sí. Inauguro en la Sala Federico Ramírez de Concepción el 6 de agosto una investigación, en el fondo la reunión o la traducción de una investigación de 1 año y medio aproximadamente de trabajo de campo en el paisaje volcánico Antuco y Sierra Velluda, que están en la comuna de Antuco. Y es un paisaje cordillerano donde estuve trabajando con una geóloga, un antropólogo y 2 estudiantes de geología en torno a cómo se conectaban los espacios geofísicos de este entorno con los imaginarios locales. Wow. Sí, y ahí hay como una traducción entre el sonido, bueno, se hizo una acción de sitio específico, una acción sonora en el territorio, que es un ejercicio de hidrocomunicación con las aguas que bajan del paisaje volcánico, que desaguan de los volcanes. Y nada, hay una cartografía también de muchos lugares explorados, no sé si siempre llegamos a una conclusión sonora, pero sí muy relacionada como a los imaginarios, como estas memorias volcánicas. ¿Y cómo se llama tu exhibición? Se llama Rocas Brújulas, Polifonías Bioculturales del Habitar el Paisaje Volcánico Antuco y Sierra Velluda. Bastante largo. Sí. Oye, y aquí que te damos un punto que igual nos habíamos conversado y que ya me parece sumamente interesante, que es como esta práctica intero-transdisciplinar en cierta forma. ¿Cómo armas tú este equipo? ¿Cómo es trabajar desde una perspectiva más científica? Porque, bueno, no sé, trabajar con científicos igual es distinto. Con estos geólogos, en la antropología, yo creo que ya es una cosa de sensibilidades más compartidas. Sí. Pero la ciencia de la tierra y las otras ciencias quizás se ven un poco como alejadas de las prácticas, como de entender las prácticas en sí artísticas. Sí, es complejo. Primero porque venimos de campos disciplinares súper distintos y los objetivos son súper distintos. Yo creo que conceptos como imaginario, lo que yo veo por imaginario no es lo mismo que ve una geóloga, por ejemplo, o el antropólogo inclusive. Entonces hay que negociar constantemente estas cosas. Y yo me acerco a trabajar con ellos porque quiero saber más sobre estos fenómenos geofísicos, climáticos, y ellos tienen un conocimiento que para mí es súper interesante y que de pronto son muy trasladables al mundo del arte, como para generar como estos otros universos de realidad, como, no sé, por ejemplo, la fuerza de una cascada, cómo eso se traduce en una pieza artística, ¿cachai? Porque igual es súper potente la energía que hay ahí, o la fuerza de un volcán, esa energía, cómo la traduzco al arte, pero bueno, por eso me interesa tanto como
¿de dónde saco la información? Ellos tienen mucha información y de ahí se genera un diálogo, como una retroalimentación. También yo creo que proporciono cosas del arte a estas otras disciplinas. Oye, y claro, se produce como un diálogo arte-ciencia en cierta forma, Sí. que a mí me parece muy llamativo porque claramente como que estas prácticas también son contemporáneas, como arte y ciencia de alguna forma. No me gusta la palabra y, pero arte-ciencia, en cierta no y ciencia, sino arte-ciencia. Pero obviamente, como tú dices, los científicos tienen una perspectiva súper distinta de lo que es la producción artística, entonces también hay un tema sensibilitorio común de alguna forma. ¿Tú viajaste con ellos o no? Sí, y fue muy gracioso porque me decían, sería súper interesante que fueras todos los días a la misma hora a registrar ese preciso espacio de río, para que después puedas revisar los distintos audios a esa misma hora, el mismo espacio, con los mismos micrófonos, y ver qué diferencia hay entre un día y otro. Y yo pensaba, pero eso es muy científico, como que yo no estoy buscando eso. Entonces era un poco complejo, y para ellos igual fue súper sorprendente, por ejemplo, dedicarse solo a escuchar, ¿cachai? No como olvidarse de estar midiendo, porque me encanta pasarles los micrófonos y los audífonos para que tengan esa experiencia. Más de que estás extrayendo datos todo el rato, porque al fin y al cabo, si esta es la pregunta que nos podemos hacer todos, ¿qué se hace con los datos en cierta manera? Sí, derivan en un paper. Sí, pues. Bueno, ahora estamos haciendo un documental, como un medio documental de esta expedición. Y hay que ver cómo también bajamos la información científica, porque está llena de conceptos súper raros que nadie entiende. Entonces hay que darle un poco de pie a tierra a eso. Pero fue una buena experiencia. Sí, fue una buena experiencia, sin duda. Y dentro de la exhibición vamos a tener diálogo con estas personas, ¿no? Sí, lo puedes nombrar, les puedes decir los... Sí, sin duda. Bueno, yo trabajo con Verónica Oliveros, que es una geóloga especializada en geoquímica andina, y ella estudia millones de años de historia terrestre atrás, otra realidad. Pero ella estaba muy interesada en ver cómo la geología o cómo en los territorios hay una suerte de ciencia otra, un conocimiento que igual que tiene el mismo valor que el conocimiento que se genera desde la geología, y cómo la gente teoriza también geológicamente y cómo levantar estos conocimientos. Entonces tuvimos un buen encuentro. Bien bonito. Sí. Y con ella, bueno, con ella hay una colaboración en Rocas Brújula, que es lo que se va a exhibir, una colaboración importante. Y en cuanto, por ejemplo, al antropólogo, ¿quién es? No, el antropólogo es Germán Sepúlveda, de Quilleco. Wow, sí, conozco Quilleco. Sí, yo trabajé con él hace años atrás, como el 2017, 2018. Sí, porque digamos que Quilleco igual es como zona andina desde la región del Biobío, pero que está súper depredada también, como toda la región, por el tema forestal. Pues entonces, como que la historia, el tema incluso geográfico del territorio está súper cambiado por esta, como tú sabes, por el extractivismo en cierta forma. Pues. Por tanto, también como que el sonido cambia. Sí, pues sí, absolutamente. Y en Antuco por las hidroeléctricas, por ejemplo, o el turismo también, ¿cachai? Era difícil de pronto en la montaña estar un buen rato solo escuchando el sonido del viento, porque pasan autos y andan turistas. Claro, debe ser súper difícil. Claro, estaba pensando que no sé si hay algún archivo sonoro donde haya un registro como temporal de cómo se escuchaba Antuco 1950 ahora. No hay nada. Pero hubiera sido genial en cierta forma. Sí. Que tú dices como que eso te podría trasladar en cierta forma al territorio. Son zonas súper acuáticas que cada vez van perdiendo más caudal. Bueno, sí, esas son temáticas que igual es importante conversar desde la práctica artística también, como el impacto del ser humano, el antropoceno en cierta forma, ha impactado en los territorios de alguna forma. Claro, y cuando te digo que son acuáticas es porque son acuáticamente sonoras, entonces sí, o sea, hay espacio donde tú caminas y estás rodeado de agua y lo único que escuchas es agua, y el agua, nada, como que te atraviesa, o el viento también, ¿cachai? Sonoramente. O decir, debe ser, bueno,
me gustaría ir también. O sea, yo estaba en Cordillera y me parece, no sé, creo que es el mejor lugar que puede existir dentro de este continente, de cierta forma, es la Cordillera. Sí. Tiene un campo así energético, sonoro y poderoso, muy bonito. Como para ir cerrando, me gustaría que conversáramos muy brevemente sobre el tema, por ejemplo, de tu percepción sobre la práctica de las artes mediales en Chile, que tampoco es muy larga data, yo creo que debe ser final de los 90 hasta ahora. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora como una persona que se ha encontrado con esta ciudad y ha estado aquí desde esta misma práctica medial? A mí me parece que las artes mediales en Chile tienen harto movimiento en relación a las artes en general, como dentro de las artes de la visualidad. Estoy pensando como en la fotografía, no sé, el video, por ejemplo, o la pintura, y artes como más tradicionales, ¿no? Como, creo que hay harta energía como y hartas como ganas de hacer cosas, como cada vez hay más gente que está trabajando desde las artes mediales en distintas regiones, en Valdivia, mucha gente, en el sur de Chile, en el norte de Chile también hay determinados proyectos, y tenemos artistas súper relevantes también a nivel nacional y proyectos como, no sé, Sonami, TTU, y Sone, que igual tienen una... que reúnen a gente, que tienen una capacidad de difusión importante. Sí, que como es que es interesante esto, porque de cierta forma yo creo que con el tiempo igual uno tiende a ir como a interdisciplinarse de alguna forma, porque igual las prácticas ya tradicionales de las artes visuales también tienden hacia que de alguna forma y siempre mixan, digamos que hay como unos coqueteos, unos flirts ahí, pero siempre hay como, va de alguna forma todo tendiéndose ya, bueno, como rescatando. Y bueno, ¿qué parece Concepción en este momento? Oye, no, y quería agregar que hay harta relación de las artes mediales con el medio natural, con el entorno, en Chile sobre todo, quizás porque estamos entre la cordillera y el mar y tenemos estos maravillosos entornos, pero nada, como observación. Es que además, o sea, tenemos todo este territorio bien salvaje, pero que está también bien extractivizado, como decía anteriormente. Pues. Entonces, como que en el fondo es como una bandera de lucha un poco también, como estas prácticas, no es como simplemente ir por ejemplo, por la exaltación y el gusto estético, sino que también tienen este tema un poco más, ¿cómo decirlo? No es propagandístico, pero de poder hacer una lucha por la defensa del medio ambiente de alguna manera. Pues. Claro, y porque la tecnología también es geopolítica, entonces ahí hay un nexo interesante entre el medio y las artes mediales, no sé, medio natural y artes mediales, creo que es importante. Bueno, y para ir cerrando, Concepción, la región del Biobío. Claro, porque podríamos decir la región del Biobío, pero en realidad es Concepción. Lo lamento, pero así es el centralismo. Sí, porque no pasa mucho las comunas alrededor. O sea, quizás pasa, pero quizás, no sé, estamos igual, no... ¿Cómo es la...? No sé, yo no conozco muchos proyectos, por ejemplo, gente que está trabajando desde comunas. Y de hecho, nosotros también nos desplazamos poco hacia comunas. Sí, pues nos desplazamos súper poco. Centralismo. Sí. Pero nada, de Concepción yo llegué a radicarme acá porque me parecía interesante como la movida artística. He estado demasiado invernal en general, pero es parte también de la ciudad, como una ciudad bien oscura, ¿no? Y cada vez está más dejada, más a mal traer también. Yo vivo al frente del Parque Ecuador y sufro esa realidad sonora que tenemos allá con los generadores eléctricos, ¿cachai? Ah, claro que es una invasión, pero eso tiene que ver también, como decía, con las políticas culturales, que en el fondo las políticas culturales tienen que ir mucho más allá del tema de lo que se aprecia por cultura, que es, por ejemplo, prácticas artísticas, patrimonio, todo lo que sí dice el expendio alguna vez de las políticas públicas 2017-2022 del Ministerio. Pero las políticas culturales van también hacia el tema sonoro, que creo que es súper poco relevado y poco entendido también, por ejemplo, que también estéticamente uno goza más de nuestro Parque Ecuador, que es muy grande, cuando no están esos inflables gigantes ni esos generadores sonando todo el rato. Entonces, como que
el gozo de ver el árbol, sentir los pajaritos. Qué bueno que lo mencionas, como que nos olvidamos que eso también es cultura. Caminar por ese parque es cultural, ¿cachai? Sí. Es patrimonio natural. Sí. Y también olvidar. ¿Algo más que agregar, Caro? Nada, como muchas gracias por la entrevista y por hacerme recordar un poco como de dónde vienen las prácticas, dónde nacen. No siempre estamos como autorrevisándonos. Es un ejercicio sumamente interesante como retroceder para avanzar. Claro, me están pasando por debajo. La revista, esta es una de las revistas que tuvimos hace mucho tiempo, no sé, o todavía, que se llama Rudimentos, porque para mí, o para todo el equipo de TTU, los rudimentos son esenciales dentro del continente, y esta es la número 3, Eterno Retorno, que fue el último festival. Qué bella la edición. Y este es el diseño de Toro. Toro. Lindo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Caro, y nosotros nos vemos en una próxima edición de Radio Visual. Hasta luego.